Londres es sin dudas una gran ciudad por muchos aspectos, pero en su larga y complicada historia fue también un lugar de grandes desgracias. Hola a todos, bienvenidos a Subir ese tren. Hoy vamos a ver 7 plagas que sufrió Londres. Durante siglos, Europa se vio amenazada por diferentes brotes de peste bubónica. Se cree que la peste arribó a Londres en 1664, transportada por un buque holandés que llegó al puerto de la ciudad. Sin embargo, los contagios masivos sucedieron recién al año siguiente, con la llegada del calor. En julio de 1665 se estima que 1000 personas morían a la semana, mientras que en septiembre las víctimas semanales llegaron a ser más de 8000. La bacteria se propagó por las ratas que se revolcaban en la suciedad de la capital británica, especialmente entre los barrios pobres. Lo curioso es que los londinenses colaboraron en la expansión, eliminando a los perros y gatos callejeros, creyendo que eran ellos los transmisores de la peste, y así las ratas, al quedarse sin depredadores, pudieron expandir el virus más rápidamente. También se creía que el aire impuro de la ciudad ayudaba a aumentar las posibilidades de infección, y que el humo y el calor eran buenos métodos para evitar contraer la peste. Por lo tanto, se alentó a las personas, incluidos los niños, a fumar. En total se calcularon alrededor de 70.000 fallecidos, aunque se piensa que pudieron haber sido más de 100.000. La gran plaga finalmente fue vencida, en parte por la ayuda de la segunda gran tragedia de la ciudad, el gran incendio de 1666. Este incendio estalló en una panadería en el centro de la City de Londres. Se cree que el dueño se habría ido a dormir sin apagar bien el horno. Una serie de factores complicó todo. Las casas y estructuras de la ciudad estaban construidos en madera y paja, las cuales se encontraban muy resecas porque la ciudad venía de sufrir una importante sequía. A esto se suma el hecho que en la City se encontraban los principales depósitos del puerto, que incluían grandes cantidades de pólvora, alcohol y otros materiales que ayudaron a alimentar el fuego. Y no hay que dejar de lado la imprudencia del alcalde, que al enterarse del incendio respondió que hasta una mujer orinando podría apagarlo, y no hizo demasiado por solucionar el problema. El incendio ardió durante 4 días, destruyendo cerca del 80% de la City. Para cuando finalmente se apagó, más de 10.000 casas habían sido arrasadas por el fuego, e incluso la Catedral de San Pablo fue destruida y tuvo que ser reconstruida. Oficialmente hubo solo 8 muertos, pero este número está lejos de la realidad. Esta discrepancia se debe a la falta de registros que había en la ciudad, y los que sí existían fueron consumidos por el fuego. Además, el calor llegó a 1700 grados y pudo haber carbonizado muchos de los cuerpos, volviendo aún más difícil saber con exactitud el número total de fallecidos. En noviembre de 1703, Londres va a volver a sufrir, en este caso con la llamada Gran Tormenta. Aunque la Iglesia consideró que esta gran catástrofe representaba la ira y venganza de Dios contra la nación, en realidad se trató de un huracán de categoría 2. Solo en Londres se destruyeron 2000 chimeneas, el techo de plomo de la abadía de Westminster se fue volando y cerca de 700 barcos se apilaron en el puerto. En los alrededores de la ciudad, personas, ovejas y vacas fueron arrastradas a más de 20 kilómetros de distancia. Más de 400 molinos se incendiaron debido a la fricción de las cuchillas que giraron con furia por los vientos que alcanzaron los 130 km por hora. En el mar, 8000 personas murieron por naufragios. Confiados que era un castigo divino por los pecados de la nación, en enero del año siguiente el gobierno pidió a la población que realice un día de ayuno. En octubre de 1987 hubo otra gran tormenta. Los vientos alcanzaron un máximo de 185 km por hora, 22 personas murieron y el daño fue considerable. Aún así, todo estuvo mucho más contenido que la vez anterior. En el año 1858, un gran olor invadió Londres. La situación puede parecer ridícula, pero en realidad fue tan dramática que el Parlamento británico tuvo que suspender sus sesiones. El problema deriva en que todos los residuos de Londres iban a parar al río Támesis.
La descarga de desechos en el río era una práctica habitual desde hacía muchos siglos, y los desagües cloacales de las casas iban directamente al Támesis, pero la revolución industrial llevó a que se sumen todos los desechos industriales. El hecho es que 1858 fue un año particularmente caluroso y de sequía, y el río Támesis se secó tanto que el nivel del agua ya no cubría los sedimentos del lecho, sino que afloraban los cadáveres de animales, desechos químicos e industriales y obviamente desechos humanos. Todo esto provocó lo que se llamó el Gran Hedor, que generó que las zonas próximas al río se encuentren invadidas por un nauseabundo olor. Este será el detonante para empezar a pensar en tomar medidas. Aún así, poco se hizo y el Támesis continuó con un nivel de contaminación tan alto que en la década de 1950 se lo consideró biológicamente muerto. Recién con este hecho se intensificaron las medidas y en las décadas sucesivas se lograrán aplicar medidas para sanar el río. Pasaron casi 100 años de aparente calma hasta llegar a 1952. La reina Isabel ahora está al mando del Reino Unido y durante su primer año, entre el 5 y el 9 de diciembre, una densa niebla envolvió la ciudad. El problema es que en realidad no era niebla, sino smog. Una situación meteorológica desfavorable y las bajas temperaturas obligó a los habitantes a usar más y más carbón para calentarse y en consecuencia liberar gases tóxicos que se iban acumulando sobre la capital británica. Se estima que miles de toneladas del dañino polvo fueron liberadas en el aire y una gruesa capa gris envolvió la ciudad causando 4.000 muertes directas. Pero se cree que el número de víctimas totales fueron muchas más, ya que más de 100.000 personas acudieron al hospital debido no solo a los problemas pulmonares, sino también, por ejemplo, a los numerosos accidentes automovilísticos que tuvieron lugar. Y dado que parece que las grandes ocasiones siempre vienen en pareja, al año siguiente, en 1953, se produjo lo que se llamó la Gran Inundación o la Gran Inundación del Mar del Norte. En realidad, esta desgracia no es exclusiva de Londres ni del Reino Unido, ya que también afectó a los Países Bajos y Bélgica. La inundación tuvo lugar entre la noche del 31 de enero y el 1 de febrero y fue causada por una situación climática adversa en el Mar del Norte. Esta causó un total de 307 muertes solo en el Reino Unido, más el hundimiento de un barco y varias embarcaciones pesqueras. A Londres llegará a través del río Támesis y en el este de la ciudad más de 1000 casas se inundaron. Posiblemente esta no sea la peor inundación sufrida en Londres, ya que desde la fundación de la ciudad, el Támesis se caracterizó por dejar bajo el agua a Londres en repetidas ocasiones. Pero a raíz de lo ocurrido en el año 53, se empezó a buscar una solución definitiva. Esto condujo a la creación de la Gran Barrera del Támesis, que se utiliza para regular el cauce del río y evitar nuevas inundaciones, lo que significa que la gran inundación del Mar del Norte pudo ser la última que sufra Londres. Destacamos otra gran inundación en Londres, una gran tragedia no tanto por el número total de víctimas, sino por su curiosa historia. Para esta inundación hay que volver un poco atrás en el tiempo, hasta 1814, y tuvo lugar en una cervecería. Esta se conoce como la inundación de cerveza de Londres de 1814. Ocurrió cuando un aro de un barril de cerveza del establecimiento Mews se rompió y creó un efecto en cadena que destruyó los otros barriles presentes, liberando 1.470.000 litros de cerveza, que rompieron la pared del lugar, provocando la inundación de los sótanos de la calle cercana y matando a 8 personas. Para redondear esta curiosa historia, en consecuencia de esto, unos días después, una 9ª persona murió por coma etílico. Decenas de personas salieron a tomar la cerveza con cualquier recipiente, mientras el olor impregnó el área circundante durante meses. A la cervecería no le fue mucho mejor, se declaró en bancarrota por la pérdida del producto y al hecho de que ya habían pagado los impuestos correspondientes a toda la cerveza que terminó en las calles del vecindario. Afortunadamente lograron salir de la quiebra gracias a la ayuda del gobierno, que decidió devolverles el dinero de los impuestos pagados. La cervecería continuó con la producción durante años, pero almacenando la cerveza en barriles mucho más pequeños.
¿Qué opinas de estos grandes eventos de Londres? ¿Conoces otro que no mencionamos? Déjalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a Subiré ese tren y activar la campana de las notificaciones.